La casa de mis abuelos en el casco antiguo de Sevilla siempre había sido mi refugio. Era un lugar lleno de recuerdos, de historias susurradas entre sus paredes de piedra y suelos de madera que crujían con cada paso. No imaginaba que aquel día cambiaría mi vida por completo. Esa mañana de verano, con el calor abrasador de Andalucía pegándose a la piel, me desperté con el sonido de las campanas de la iglesia cercana. Me puse un vestido ligero de lino blanco y unas sandalias de cuero, dejando mi cabello suelto, desordenado por la brisa cálida que entraba por la ventana abierta. Miré la grieta en la pared del salón y suspiré. Hacía meses que prometía arreglarla, pero siempre encontraba una excusa para postergarlo. Mi exnovio, Javier, solía decir que se ocuparía de ello, pero al igual que con muchas otras promesas, nunca lo cumplió. Se marchó una noche sin despedirse, dejando tras de sí no solo la grieta en la pared, sino también una en mi corazón. Fue mi vecina, doña Pilar, quien me recomendó a Alejandro. Es el mejor albañil de la zona, y un hombre serio, me aseguró con un guiño travieso. Cuando abrí la puerta y lo vi por primera vez, me sorprendí. No era el tipo de hombre que había imaginado. Alto, de cuerpo fuerte y curtido por el trabajo bajo el sol, con el cabello oscuro apenas salpicado de canas y una mirada profunda que me analizó con seriedad. «Buenos días, señorita», dijo con voz grave y pausada. «Soy Alejandro. Vengo a ver la pared». Asentí y le hice señas para que entrara. Caminó con seguridad hasta el salón, donde la grieta iluminada por la luz de la mañana se extendía como una cicatriz en la pared blanca. Lo observé inclinarse para examinarla, sus dedos deslizándose por la superficie rugosa con un gesto experto. Desde donde estaba, podía ver cómo su camisa de algodón se ajustaba a su espalda, revelando la firmeza de sus músculos. El brillo del sudor en su piel bronceada me resultó extrañamente atractivo. «Parece algo serio», murmuró. «Habrá que abrir un poco para ver si el daño viene de los cimientos». Apenas presté atención a sus palabras. Mi mente estaba ocupada en detalles más sutiles, la forma en que su mandíbula se tensaba mientras pensaba, la manera en que se movía con una calma firme, segura. De repente, su voz me sacó de mis pensamientos. «¿Vive aquí sola?» «Sí, desde hace 2 años», respondí, sintiendo el calor subir a mis mejillas. «Es una casa vieja, pero me gusta». Por un instante, sus ojos se encontraron con los míos y sentí como si pudiera ver más allá de mi piel. Instintivamente, me pasé un mechón de cabello detrás de la oreja, tratando de disimular mi nerviosismo. «Las casas antiguas tienen su encanto», comentó, volviendo a centrarse en la pared. «Pero también dan trabajo. Voy a buscar mis herramientas». En cuanto salió al patio, solté un suspiro y me llevé una mano al pecho. ¿Qué me pasaba? Apenas conocía a ese hombre y ya sentía una extraña tensión en el aire. Cuando volvió con una caja de herramientas, comenzó a trabajar de inmediato, removiendo el yeso con movimientos metódicos. Yo me quedé observándolo, incapaz de apartar la vista. «¿Quiere un vaso de agua?», ofrecí, tratando de sonar casual. «Sería perfecto, gracias». Fui a la cocina y serví un vaso con agua fría. Mientras lo hacía, me pregunté cómo reaccionaría si hiciera un comentario coqueto. Al volver, le tendí el vaso. Sus dedos rozaron los míos al recibirlo y sentí un escalofrío recorrerme. «¿Lleva mucho tiempo en este oficio?» «Desde joven. Aprendí con mi padre», dijo dejando el vaso sobre la mesa. «Es un trabajo que requiere paciencia y fuerza. Pero me gusta». Había tanta sinceridad en sus palabras que quise saber más de él. Pero antes de que pudiera preguntar, se inclinó para seguir con su labor, y yo me quedé ahí, debatiéndome entre el deseo de acercarme y el miedo de parecer ridícula. Sin pensar demasiado, solté. «¿Sabes? Te ves muy bien cuando trabajas tan concentrado». Alejandro detuvo el martillo en el aire y me miró con las cejas levemente fruncidas. «¿Bonito?».
repitió con incredulidad. Me sonrojé de inmediato. Quiero decir, pareces muy enfocado. Eso te hace ver diferente, en un buen sentido. Para mi sorpresa, una sonrisa lenta se formó en sus labios. Gracias, dijo finalmente. Es la primera vez que alguien me dice eso en años de trabajo. Desde ese momento, todo empezó a sentirse diferente. La tensión en el aire se hizo más evidente. Alejandro siguió viniendo cada día, y yo, sin querer admitirlo, esperaba con ansias su llegada. Cada vez que pasaba cerca de él, cuando su piel rozaba la mía por accidente o cuando su mirada se quedaba en la mía un segundo de más, el aire se volvía más denso. No sabía en qué momento exactamente cruzamos la línea de lo implícito a lo evidente. Pero una tarde, cuando su mano descansó en mi rodilla, comprendí que aquello ya no era solo una reparación en la pared. Era una grieta que se cerraba en mi interior, o quizás, una nueva que comenzaba a abrirse. El aire de Sevilla era cálido y denso aquella tarde, y dentro de la casa se sentía aún más. No sabía qué me inquietaba más, el calor pegajoso del verano o la sensación de que algo entre Alejandro y yo había cambiado después de aquel roce. A pesar de que su mano en mi rodilla fue un gesto fugaz, supe que no era accidental. Había una intención en su contacto, algo que me dejó el corazón latiendo rápido y las mejillas ardiendo. Al día siguiente, me desperté temprano. Me duché, dejando que el agua fría calmara el torbellino dentro de mí, y me puse un vestido de lino azul claro, cómodo y fresco, pero lo suficientemente ceñido para marcar sutilmente mi figura. Mientras preparaba un café, escuché el sonido de sus herramientas en el patio. Respiré hondo antes de salir al salón. Alejandro ya estaba allí, con su camisa de algodón gris arremangada, revelando sus antebrazos fuertes. Trabajaba con una concentración que me resultaba hipnótica. Hoy parece que madrugaste, comenté, cruzándome de brazos en el umbral de la puerta. Alejandro alzó la vista y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. El trabajo no se hace solo. Me acerqué lentamente, fingiendo observar la grieta en la pared, aunque en realidad lo observaba a él. Noté cómo su mirada se deslizó rápidamente por mi cuerpo antes de volver a concentrarse en su labor. Había algo en esa tensión no dicha que me inquietaba y, al mismo tiempo, me fascinaba. ¿Siempre trabajas solo?, pregunté, buscando mantener la conversación. Prefiero hacerlo así, respondió con naturalidad, limpiándose la frente con el dorso de la mano. Menos distracciones. No supe si me lo imaginaba, pero sentí que sus palabras tenían un doble sentido. Decidí probar límites. ¿Y yo te distraigo? Alejandro se detuvo. Dejó el martillo sobre la mesa con calma, giró el rostro hacia mí y se apoyó contra la pared, cruzando los brazos sobre su pecho. Su mirada era penetrante. ¿Tú qué crees? El aire entre nosotros se volvió espeso. Tragué saliva, sintiendo el pulso acelerarse en mi garganta. No supe qué responder, pero tampoco quería alejarme de ese juego. Voy por algo de beber, murmuré, necesitando espacio para ordenar mis pensamientos. Fui a la cocina y serví 2 vasos de limonada fría. Cuando volví, él se había sentado en el sofá, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Su camisa estaba desabrochada en el cuello, exponiendo una pequeña parte de su piel bronceada y sudorosa. Le tendí el vaso y al tomarlo, sus dedos rozaron los míos, un contacto leve, pero cargado de electricidad. Gracias, murmuró antes de beber. Nos quedamos en silencio unos segundos. Entonces, con voz baja y profunda, Alejandro soltó una frase que me dejó helada. Tienes una mirada peligrosa, ¿lo sabías? Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Él se inclinó apenas hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Su voz sonó más baja, más íntima. Que a veces me pregunto si lo haces a propósito. El calor subió por mi cuello.
Alejandro no apartó la mirada, observándome con una intensidad que me hacía sentir atrapada. Intenté recuperar el control. ¿Hacer qué? Pregunté con fingida inocencia. Él sonrió levemente, pero no respondió. En su lugar, se pasó la mano por la nuca, dejando ver la tensión en sus músculos. Finalmente, suspiró y se enderezó. Voy a seguir trabajando. No quiero distraerte demasiado. Tomé aire, intentando mantener la compostura, pero sabía que la tensión entre nosotros era innegable. A medida que la tarde avanzaba, la casa parecía más caliente, el aire más denso. Cada vez que pasaba junto a él, su piel rozaba la mía, aunque fuera por accidente. O quizás no lo fuera. Esa noche, cuando Alejandro se marchó, me quedé en la sala, con la mente llena de pensamientos. Me llevé los dedos a los labios, recordando el roce de su mirada, la forma en que su voz sonaba al llamarme por mi nombre. Me acosté en la cama y cerré los ojos, pero lo único que veía era a él. Y supe que esto apenas estaba comenzando. El calor en Sevilla no daba tregua, y dentro de la casa el aire se volvía más denso con cada día que pasaba. Desde que Alejandro había comenzado a reparar la grieta en la pared, algo más se estaba resquebrajando entre nosotros. Cada mirada, cada roce accidental, cada palabra pronunciada con segundas intenciones nos empujaba más allá de los límites que fingíamos no ver. Esa mañana, me desperté con el sonido de las campanas de la iglesia lejana. Me quedé unos segundos en la cama, recordando la conversación del día anterior. Su voz, su mirada intensa, la forma en que dijo que mi mirada era peligrosa. No podía negarlo, me gustaba el juego en el que estábamos atrapados. Me levanté, me puse un vestido ligero color crema, con los tirantes finos que apenas descansaban sobre mis hombros, y caminé descalza hasta la cocina. Preparé café, disfrutando del frescor de la mañana antes de que el sol comenzara a calentar el suelo de piedra. Cuando Alejandro llegó, su presencia llenó la casa de inmediato. Vestía una camiseta blanca pegada a su piel sudorosa y jeans gastados. Su cabello estaba ligeramente húmedo, como si se hubiera duchado rápido antes de venir. Entró con su caja de herramientas, sus ojos oscuros escudriñando mi rostro con la misma intensidad de siempre. «Buenos días», murmuró. «Buenos días», respondí, dándole una sonrisa ligera. Me apoyé contra el marco de la puerta mientras él inspeccionaba la grieta con el ceño fruncido. Intenté concentrarme en la pared, en los escombros en el suelo, en cualquier cosa menos en la forma en que su camiseta se pegaba a su espalda con el calor. Pero entonces, Alejandro se giró y me atrapó mirándolo. «Hoy parece que no puedes dejar de observarme», comentó con una sonrisa apenas perceptible. «Tal vez estoy aprendiendo algo nuevo», repliqué, cruzando los brazos. «¿Y qué es lo que estás aprendiendo?», preguntó, avanzando un paso hacia mí. Mi respiración se aceleró apenas un poco. No podía evitarlo, él jugaba con esa calma controlada que me hacía sentir vulnerable. Pero yo no iba a ceder tan fácilmente. «Que trabajas con mucha concentración», dije, fingiendo inocencia. Alejandro inclinó la cabeza, observándome por un instante, como si estuviera decidiendo algo. Luego, con un leve suspiro, se dio la vuelta y siguió con su labor. Pero no sin antes susurrar. «No soy el único que está concentrado aquí». El día transcurrió entre silencios pesados y miradas que decían mucho más de lo que nos atrevíamos a admitir. A media tarde, cuando el calor se volvió insoportable, me recogí el cabello en un moño alto y me serví un vaso de agua fría. Alejandro dejó sus herramientas y se pasó una mano por la nuca, claramente agotado. «Ven, siéntate un momento», le ofrecí, señalando el sofá. Él dudó, pero al final aceptó. Se dejó caer con un suspiro y yo le tendí un vaso con agua helada. Sus dedos rozaron los míos al recibirlo, y un escalofrío recorrió mi piel. Bebió un trago largo y luego dejó el vaso en la mesa, apoyando la cabeza en el respaldo del sofá. Su respiración era pesada, lenta,
Trabajas demasiado, comenté. Es parte del oficio, respondió con los ojos cerrados. Me mordí el labio, sintiendo la tentación de tocarlo, de hacer algo que rompiera esa barrera invisible entre nosotros. Pero antes de que pudiera decidirme, Alejandro abrió los ojos y me miró fijamente. «Tienes algo en mente, ¿verdad?», preguntó con voz baja. Me quedé sin aliento por un instante. Quise responder algo ingenioso, pero las palabras se me atoraron en la garganta. En su lugar, me incliné apenas hacia adelante, sintiendo la electricidad en el aire. «Depende», murmuré. «¿Tú también tienes algo en mente?». La sombra de una sonrisa cruzó su rostro. Entonces, sin decir nada más, deslizó su mano sobre la mía, apenas un toque, lo justo para que mi piel se encendiera. Su pulgar trazó un leve círculo sobre la parte superior de mi mano, tan sutil que podía haber pasado desapercibido. Pero no lo hizo. Mi respiración se volvió errática. No era un gesto inocente. Era un desafío. «Dímelo, Thais», susurró, pronunciando mi nombre con esa voz grave que me hacía estremecer. Mi mente gritaba que me apartara, que no siguiera ese juego. Pero mi cuerpo tenía otras intenciones. No respondí, solo sostuve su mirada y dejé que mi mano descansara bajo la suya. No hacía falta decir nada más. La tensión entre nosotros alcanzó su punto más alto en ese momento. Un segundo más y algo iba a romperse. Pero entonces, el sonido del timbre de la puerta nos sobresaltó a ambos. Me levanté de un salto, sintiendo el corazón desbocado en mi pecho. Alejandro se quedó sentado, observándome con una mezcla de curiosidad y frustración. Caminé hasta la puerta y la abrí sin pensar. Lo que vi al otro lado me dejó helada. «Hola, Thais», dijo Javier, mi exnovio, con una sonrisa ladeada. «No esperaba verte tan sorprendida». Mi sangre se enfrió al verlo allí, como si el pasado hubiera decidido volver en el peor momento posible. Detrás de mí, Alejandro se levantó lentamente del sofá. Sabía que había sentido el cambio en mi postura, en mi respiración. Pero lo único que hizo fue cruzarse de brazos y observar en silencio, esperando mi reacción. Y en ese momento, me di cuenta de que el verdadero problema no era la grieta en mi pared. Era la grieta que Javier había dejado en mi vida y que Alejandro estaba empezando a llenar. El silencio se hizo denso en el umbral de la puerta. Javier me miraba con su sonrisa confiada, como si esperara que lo recibiera con los brazos abiertos, como si los meses que habían pasado sin noticias suyas no significaran nada. Detrás de mí, podía sentir la presencia de Alejandro, su postura firme, su mirada atenta. No dijo nada, pero su sola presencia hacía que el aire vibrara con una tensión distinta. «No esperaba verte por aquí», dije, cruzándome de brazos, tratando de recuperar el control de la situación. Javier inclinó la cabeza, examinándome con esos ojos que alguna vez me hicieron perder la razón. Pero ya no era la misma. Había demasiadas cosas que habían cambiado dentro de mí. «Pensé que podríamos hablar», dijo con su voz despreocupada. «¿No me invitas a pasar?». Sentí un escalofrío de incomodidad recorrer mi espalda. No quería que entrara, no quería que volviera a pisar mi casa como si aún tuviera derecho a estar en mi vida. Pero antes de que pudiera responder, Alejandro dio un paso adelante. Creo que llegó en mal momento, su voz era tranquila, pero con un filo cortante que no había escuchado antes. Javier parpadeó, como si apenas ahora notara su presencia. «¿Y tú quién eres?», preguntó con un tono que no me gustó. Alejandro no respondió enseguida. Se limitó a cruzar los brazos, dejando que el silencio hablara por él. Mi estómago se tensó. No quería un enfrentamiento, no quería que esto se convirtiera en un duelo de egos. Así que respiré hondo y me adelanté, poniendo una barrera entre los dos. «No es un buen momento, Javier», dije con firmeza. «Si quieres hablar, podemos hacerlo otro día».
Javier arqueó una ceja y luego dejó escapar una risa baja. Vaya, no sabía que habías encontrado reemplazo tan rápido. Sentí como la rabia me subía por la garganta. Antes de que pudiera contestar, Alejandro habló por mí. No soy un reemplazo de nadie. Su tono era suave, pero había una amenaza latente en sus palabras. Pero parece que tú sí lo eres. El rostro de Javier se endureció por un instante, pero luego volvió a sonreír, como si todo esto le divirtiera. Tranquilo, hombre. Solo bromeaba, dijo con fingida despreocupación, pero sus ojos se oscurecieron cuando miró de nuevo hacia mí. Nos vemos, Thais. Llámame cuando recuerdes lo que dejamos pendiente. Se giró y se alejó con esa arrogancia que siempre había tenido, dejándome con el corazón latiendo con fuerza. Me quedé en el umbral de la puerta unos segundos, tratando de recuperar la calma. Cuando finalmente cerré, me giré y encontré la mirada de Alejandro fija en mí. ¿Estás bien?, preguntó, con una expresión que no supe descifrar. Asentí, pero en realidad no estaba segura. Todo mi cuerpo estaba tenso, una mezcla de rabia, confusión y algo más que no quería admitir. No esperaba verlo de nuevo, murmuré, más para mí que para él. Alejandro me observó en silencio durante un largo momento. Luego, con un suspiro, se pasó la mano por la nuca y caminó hacia la mesa, tomando su vaso de agua. Lo bebió lentamente, como si estuviera dándose tiempo para elegir sus palabras. ¿Todavía sientes algo por él?, preguntó al fin. La pregunta me tomó por sorpresa. Lo miré, buscando alguna señal en su expresión, pero era inescrutable. Sentí la urgencia de responder de inmediato, de negar cualquier sentimiento, pero algo en su mirada me hizo detenerme. No lo sé, dije con honestidad. Alejandro asintió lentamente, como si mi respuesta le hubiera confirmado algo. Luego dejó el vaso sobre la mesa y dio un paso hacia mí. Sentí su calor antes de que hablara de nuevo. Entonces dime qué es lo que sabes. Mi respiración se volvió errática. La distancia entre nosotros se redujo a apenas un suspiro. Sentía la tensión pulsando en el aire, envolviéndonos como una tormenta que estaba a punto de estallar. Sé que cuando estás cerca, todo lo demás deja de importar, susurré. Alejandro sonrió levemente, pero había algo peligroso en esa sonrisa. Entonces deja de pensar en él, murmuró. Hubo un largo silencio. Nuestros ojos se sostuvieron en un duelo silencioso, ninguno queriendo dar el primer paso. Sentí el latido acelerado en mis sienes, el aire espeso entre nosotros, la sensación de que si rompía la distancia, ya no habría vuelta atrás. Pero no lo hice. Alejandro tampoco. Respiró hondo y dio un paso atrás, rompiendo la tensión de golpe. Se pasó una mano por el cabello y murmuró. Mañana terminaré con la grieta. Asentí lentamente, aunque sabía que no hablábamos solo de la pared. Cuando se marchó, me quedé en la sala, sintiendo la ausencia de su presencia como un peso. Aquel encuentro había dejado algo suspendido en el aire, algo que ninguno de los dos se atrevió a terminar. Lo único que no sabía era si realmente quería que terminara. El sol de la mañana se filtraba por las persianas cuando desperté. Había dormido inquieta, dando vueltas en la cama, atrapada en el recuerdo de la conversación con Alejandro la noche anterior. Su mirada, su proximidad, la tensión que había crecido entre nosotros hasta volverse sofocante y que ninguno de los dos se atrevió a romper. Me levanté y me vestí con un vestido cómodo de lino beige. Me recogí el cabello en un moño suelto, dejando algunos mechones caer alrededor de mi rostro. Sentía que algo dentro de mí se había desordenado, algo que no sabía si quería controlar o dejar que siguiera su curso. Cuando Alejandro llegó, su actitud era la de siempre, tranquila, concentrada, con esa seguridad en cada movimiento. Pero algo había cambiado. No había palabras de doble sentido, ni miradas prolongadas, ni roces accidentales.
Trabajaba en la grieta con total determinación, como si realmente quisiera terminar y marcharse cuanto antes. «Hoy acabaré con esto», dijo sin mirarme, con la voz firme. Me apoyé en el marco de la puerta, sintiendo un peso en el pecho que no sabía cómo quitarme. Lo observé mientras aplicaba la mezcla con manos expertas, alisando el yeso hasta que la grieta desapareciera por completo. «Alejandro», dije en un tono bajo. No se detuvo, pero sus hombros se tensaron levemente. «Dime». Respiré hondo. Quería preguntarle si algo había cambiado, si estaba evitando lo inevitable, si la noche anterior había significado algo para él tanto como para mí. Pero no lo hice. En su lugar, solté la pregunta que más miedo me daba. «¿Te irás cuando termines?» Esta vez sí se detuvo. Dejó la herramienta sobre la mesa y se giró lentamente para mirarme. Sus ojos oscuros eran una tormenta contenida. «Eso es lo que se supone que debo hacer, ¿no?» Su voz era calmada, pero había algo en ella que me hizo contener la respiración. No respondí. No porque no tuviera una respuesta, sino porque temía decir algo que lo hiciera alejarse aún más. Alejandro dio un paso hacia mí. Luego otro. Mi corazón latía con fuerza, pero no me moví. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo, sus ojos buscando los míos con intensidad. «Si me quedo, ¿qué quieres que pase?», preguntó con voz baja. El aire entre nosotros se volvió espeso. No había distracciones, no había excusas. Solo nosotros, en un momento que sentía que podía cambiarlo todo. Tragué saliva y bajé la mirada por un instante, pero Alejandro alzó una mano y con la yema de sus dedos rozó mi barbilla, obligándome a mirarlo. «¿Thais?» Su voz era un susurro, pero tenía el peso de una decisión. Pero antes de que pudiera responder, un ruido nos sobresaltó. Alguien tocó la puerta con insistencia. Nos apartamos de golpe, como si nos hubieran descubierto en algo indebido. Fui a abrir, con el corazón aún acelerado. Cuando vi quién era, sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Era Javier. Otra vez. Pero esta vez no estaba solo. Junto a él había una mujer, alta, morena, de labios perfectos y mirada afilada. Me miró con una mezcla de curiosidad y frialdad antes de que Javier hablara. «Creo que tenemos algo pendiente», dijo con su sonrisa arrogante. Mi pulso se disparó. No entendía nada. Pero lo peor fue cuando miré a Alejandro. Porque en su rostro no había sorpresa. Había reconocimiento. «¿Nos conocemos?», preguntó la mujer, entrecerrando los ojos. Alejandro apretó la mandíbula, pero no respondió. Y en ese momento supe que todo lo que creía saber sobre él, sobre nosotros, estaba a punto de desmoronarse.